Bienvenidos a Mister Susurros. Hoy te contaré la aterradora historia de Marco Herrera, un empleado de Oxxo que vio algo que nadie debería ver. Imagina estar solo en la tienda, de madrugada, y ver una sombra acercándose, solo para descubrir en las cámaras que esa figura no estaba sola, y la otra versión de ti no tiene rostro. ¿Te atreves a escuchar más? Mi nombre es Marco Herrera. Soy encargado de un Oxxo en Monterrey, y llevo trabajando allí cerca de 5 años. La tienda está ubicada en una zona tranquila, aunque de noche las calles se vuelven solitarias y silenciosas. Fue una noche de octubre, cuando tomé el turno de madrugada. Como siempre lo hacía, parecía una noche cualquiera, o al menos, eso pensé, alrededor de las 2 de la mañana, cuando el flujo de clientes disminuyó. Me acomodé en la caja para esperar las últimas horas. Revisaba mi celular cuando, de reojo, noté algo raro en el pasillo de los snacks. Una sombra. Algo que no debía estar allí. La tienda estaba completamente vacía, pero vi claramente una figura alta y oscura parada al final del pasillo. Inmóvil. Tal vez sea el reflejo de las luces, me dije, intentando calmarme, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Me obligué a no darle importancia. Pero cuando levanté la cabeza de nuevo, la figura ya no estaba. Con el corazón latiendo fuerte, traté de concentrarme en mis tareas. Revisaba el inventario y organizaba las góndolas, evitando mirar hacia el pasillo de los snacks. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. Era como si alguien me estuviera observando desde algún rincón oscuro de la tienda. A eso de las 3 de la mañana, mientras volvía a la caja, la vi otra vez. Esta vez estaba más cerca, al final del pasillo de las bebidas. Era una figura humana, alta y delgada, pero su contorno era borroso, como si estuviera hecha de humo o niebla. Sentí que el tiempo se detenía. Mi respiración se volvió pesada y el sudor empezó a gotear de mi frente. Esta vez no era mi imaginación. Levanté el teléfono para llamar a alguien, pero el tono estaba muerto. Intenté varias veces sin éxito. Mientras tanto, la figura seguía allí, quieta, como si estuviera esperándome. Tomé valor y caminé hacia el pasillo de las bebidas, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire mismo me oprimiera. Pero cuando llegué al lugar donde había visto la sombra, no había nada, solo el zumbido del refrigerador. Rompía el silencio. Suspiré aliviado, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Me giré para volver a la caja, pero cuando lo hice, la vi nuevamente. La sombra estaba justo frente a mí, esta vez al final del pasillo de los snacks. Era imposible que hubiera cruzado toda la tienda en tan poco tiempo. La sombra estaba más cerca ahora. Pude distinguir detalles vagos, pero lo que más me inquietó fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Donde deberían haber estado sus facciones, solo había un vacío negro y profundo. Mis piernas temblaban. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo mientras esa cosa se mantenía allí, inmóvil, mirándome sin ojos. Y entonces, como si el tiempo hubiera acelerado de repente, la figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero inexorablemente. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba allí? No podía ser real, pero la presencia que emanaba era demasiado palpable. Podía sentir un frío inhumano invadiendo el ambiente, haciendo que mi aliento se condensara en el aire. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. De repente, un ruido estridente llenó la tienda. El sonido de latas cayendo al suelo me sacó del trance. Al voltear hacia el estante donde había ocurrido, la figura había desaparecido. Corrí a la caja, intentando entender lo que acababa de pasar, pero justo cuando creía que lo peor había pasado, lo sentí. Un toque frío en mi hombro. Giré bruscamente, pero no había nada detrás de mí. Amaneció y finalmente llegó mi relevo. Le conté lo que había sucedido, esperando que al menos me tomara en serio, pero me miró como si estuviera loco. Fue entonces cuando recordé las cámaras de seguridad. Si lo que había visto era real, debía estar grabado. Fui al pequeño cuarto donde se almacenaban las grabaciones
y retrocedí las imágenes a la hora en que había visto a la sombra por primera vez. Al principio no parecía haber nada fuera de lo normal, pero entonces la vi. La figura estaba allí, justo como la había visto, moviéndose lentamente por los pasillos. Pero lo peor vino después. En el video, cuando yo salía de la caja para enfrentarla, la figura no desaparecía. Se movía detrás de mí, tan cerca que podría haberme tocado en cualquier momento. Y en la grabación, en ese último instante, cuando sentí el toque frío, la sombra estaba ahí, justo a mi lado, extendiendo una mano oscura hacia mi hombro. Después de esa noche, dejé de hacer turnos de madrugada, pero cada vez que paso por ese Oxxo, siento que algo me sigue observando. Mis compañeros han dicho que a veces, por las noches, ven sombras moviéndose en los pasillos cuando no hay clientes. Nunca les he contado la verdad, pero cada vez que pienso en lo que vi esa noche, me pregunto si algún día esa sombra volverá por mí. Porque, aunque no la haya visto desde entonces, sé que sigue ahí, esperando. Pensé que todo había terminado, que el turno nocturno en ese Oxxo era solo un mal recuerdo, pero una semana después algo me hizo volver. Me encontraba en casa, tumbado en la cama, cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje del encargado del turno de madrugada. Decía algo simple, pero inquietante. Marco, ven al Oxxo. Creo que la vi. El corazón me dio un vuelco. ¿La había visto? ¿Otra vez? El mensaje no tenía más detalles, pero algo dentro de mí me impulsó a ir. Contra todo instinto, tomé las llaves y manejé hasta la tienda, con un mal presentimiento acechando mi mente. Llegué a las 2:45 de la mañana. El estacionamiento estaba vacío y desde afuera la tienda parecía tranquila. Pero cuando entré, la atmósfera era diferente. No vi a mi compañero, aunque su coche estaba afuera. Fui directo a la caja, pero no había nadie. Entonces lo vi. En las pantallas de las cámaras de seguridad, la sombra estaba ahí, moviéndose lentamente por el pasillo de los snacks, tal como la había visto antes. Lo más escalofriante fue lo que vi después. En la cámara había dos figuras. Una era la sombra, la otra era yo entrando en la tienda, pero no había cámaras apuntando hacia la entrada, y lo peor de todo, la figura de mí mismo. No tenía rostro. Después de ver la grabación, el frío recorrió mi cuerpo. Sentía que la sombra estaba cerca, como si me respirara en la nuca. Cuando por fin encontré a mi compañero, estaba en el almacén, pálido y temblando. No pudo hablar. Solo me señaló el espejo de seguridad en la entrada. Allí vi el reflejo de la sombra y a mí mismo. Antes de poder reaccionar, la luz parpadeó. Cuando volvió, el espejo estaba vacío. Desde esa noche no he vuelto a ser el mismo, porque a veces, al mirarme en el espejo, no reconozco mi propio rostro.